Antes de ser un gigante, Marvel no tenía los derechos en cine de sus personajes más conocidos, como Spider-Man y los X-Men, ya que se los había vendido a Sony y a Fox en los años 90 para salir de una crisis económica que casi desaparece a la marca. Así fue como un tal Kevin Feige se le ocurrió hacer varias películas con los héroes que le quedaban, para luego juntarlos en la gran pantalla en una batalla mucho más grande. Estos héroes serían los Vengadores. Hoy repasaremos ese inicio legendario y ordenaremos de peor a mejor las 6 películas que conforman la fase 1 de esta gran historia. Me interesa. Así que, gente loca, empecemos. Iron Man, estrenada en 2008, fue el inicio de todo esto. Y sí, es una de las películas más recordadas hoy en día, y con justa razón. Dentro de su simpleza, es excelente. Se siente como una bocanada de aire fresco para los estándares de la época. Tenemos a un héroe distinto, canchero, millonario, carismático, pero por supuesto y al principio de la película muy irresponsable. Es un boludo, nada más. Tony Stark es un fabricante de armas, de una empresa llamada Stark Industries, que heredó de su padre. Y después de ver el daño que causa en Medio Oriente, y de ser secuestrado, decide convertirse él mismo en el arma. Todo esto para arreglar todo el daño que causó. Como ya dije, esta película a mí personalmente me encanta. Primero, el casting es clave. Robert Downey Jr. directamente es Tony Stark. La interpretación es tan icónica que terminó definiendo al personaje incluso por encima de la versión del cómic, que no era tan memorable. Janet Paltrow funciona muy bien como Pepper Potts, y Jeff Bridges, aunque en un rol bastante básico, que se siente intimidante como el antagonista de la cinta. Y como ya dije, si bien es una película simple, está muy bien ejecutada. Todo el bloque de secuestro en el desierto por parte de los 10 anillos a Tony Stark es brillante. Ahí la película se siente como una especie de película bélica, más cruda, más tensa, más contenida. Ver a Tony construir su primer prototipo y escapar de la cueva no solo que se ve muy épico, sino que toda esta parte te ayuda a entender su transformación, que se te hace bastante creíble. Después el contraste es perfecto. La película pasa a algo mucho más experimental y está divertido, con Tony probando sus trajes, fallando y mejorándolo. Y ese cambio de tono para mí hace que no sea monótona, al contrario, me encanta este contraste. Y es interesante saber que toda esta evolución del personaje hasta el final de la película se siente tan orgánico, porque el guión de la película fue escribiéndose a medida que se fue grabando. Me sorprende que haya salido tan bien, la verdad. Otra cosa positiva que también podemos mencionar y le suma al personaje es la banda sonora, en donde decidieron incorporar canciones de AC/DC que quedan muy bien con el personaje canchero, filántropo, millonario. Eso sí, no todo es bueno, el villano es bastante genérico y predecible. Y otra cosa que a mí personalmente no me gusta es que se recasteó posteriormente el personaje de Rhodey, que es el mejor amigo de Tony. Que no es un problema en esta película en sí, pero para el resto del futuro sí se siente esa desconexión. En conclusión, para mí es una película de origen muy sólida. Define perfectamente al personaje, establece las bases del universo y presenta actores que hasta día de hoy siguen siendo icónicos en sus roles. Así que esta peli va más o menos por acá, por supuesto, en el top de esta tier list. Un muy buen comienzo. The Incredible Hulk para mí es complicada, porque la disfruto, pero más que nada porque es una película de Hulk y soy muy fan de este personaje. Y verlo en la pantalla siempre suma para mí. Y en este sentido, Edward Norton como Bruce Banner funciona muy bien. Tiene esa intensidad contenida que el personaje necesita. Además, la película entiende algo clave. Hulk es destrucción. Y eso se nota, las escenas de acción están muy bien logradas. Y muestran ese lado imparable del personaje. ¡Rompe todo el mundo, hermano! ¿Me entendés? Con toda esta dinámica clásica de Hulk huyendo del general Thunderbolt Ross. Pero yo tengo que pasar a lo malo. La película tiene claramente un problema de ritmo. Pasa de mucha acción a momentos muy lentos, que no terminan de aportar demasiado. Eso le juega bastante en contra. Hace que por momentos se sienta más pesada de lo que debería. Por eso entiendo que esta película para mucha gente sea aburrida. Para mí es una lástima, porque la verdad es que la peli toca temas interesantes, como el conflicto con lo que tiene que ver con el autocontrol, el miedo a uno mismo e incluso el autoperdón. Están ahí, pero se tocan de una forma tan superficial que al final es un desperdicio. Además de esto, el antagonista es muy débil. No físicamente, sino en cuanto a escritura. Abominación tiene presencia. Es distinto a la versión de los cómics, pero su motivación es muy básica. Otra vez es lo mismo. Quiero el poder de Hulk. Eso ya lo habíamos visto en una película vieja del 2003 de Ang Lee, del personaje. Y no es que Hulk no tenga buenos villanos, los tiene. Por eso se siente demasiado básico. Es solamente un monstruo gigante contra el que Hulk tiene que pelear al final de la película. Aún con todo esto, la peli se deja ver porque tiene buenos efectos especiales y grandes momentos de acción. La banda sonora personalmente creo que acompaña bien. Y el desenlace, sin ser increíble, cumple. De todas formas me queda esa sensación de lo que pudo haber sido, y más teniendo a Edward Norton como Bruce Banner, que sí sería la única película que haría, ya que después sería reemplazado, pero tener a un actor de este calibre y no sacarle provecho, imperdonable. Para mí es una película claramente es inferior a Iron Man 1. Y aunque representa un pequeño paso atrás, tampoco es nada catastrófico como para que este universo que recién empieza se muera. Marvel estaría apostando a su siguiente película. En 2010 se estrenó Iron Man 2, y para mí es una decepción bastante clara. La película intenta de meter demasiadas cosas al mismo tiempo y no termina de desarrollar bien ninguna. Por un lado tenemos a Tony enfrentándose a algo interesante. El reactor ARC que lo mantiene con vida lo está envenenando. Esto conecta con una idea muy potente del personaje, incluso tomada de los cómics. Su relación con el alcoholismo y la
autodestrucción. Pero acá el problema se toca muy por encima, no se profundiza. Realmente es un desperdicio porque este factor psicológico del personaje es muy interesante y se pudo haber hecho algo muy bueno. Pero bueno, todo queda reducido a su comportamiento errático por miedo a la muerte. Después, siguiendo con lo malo, están los protagonistas que probablemente sean de los más pedorros de toda la saga. Whiplash, interpretado por Mickey Rourke, tiene la típica motivación de mierda de la venganza. En este caso quiere vengarse por lo que le hizo el padre de Tony a su padre. Y de nuevo la ejecución de todo esto es malísima. El acento ruso espantoso que le pusieron, los diálogos, los momentos de el puto pájaro de mierda, todo se siente raro, poco serio, incluso incómodo. ¡Es una mierda! Y encima está el otro antagonista, Justin Hammer, que funciona más como un alivio cómico que como una amenaza real. Resultado, ninguno de los dos antagonistas son memorables, son una verga. Pero bueno, por mencionar algo positivo, las escenas de acción siguen siendo sólidas y visualmente atractivas incluso hoy. Y está todo el tema de la expansión del lore de Marvel. Más presencia de S.H.I.E.L.D., primera aparición de Black Widow interpretada por Scarlett Johansson, que está muy bien, y la introducción de War Machine, que como ya habíamos mencionado es con otro actor. En conclusión, es claramente inferior a la primera, y te diría incluso que es peor que The Incredible Hulk, así que para mí va más o menos por esta parte del ranking. Capaz que termino modificando algo, pero por el momento se queda así. Ya para 2011, Marvel repite fórmula con dos películas en el mismo año. La primera es Thor, una película que personalmente a mí me gusta bastante. De hecho, para mí de las 4 películas de Thor que hay, es la mejor. Aunque no es la opinión popular, los críticos me lo pasan por los huevos. ¡Me chupa huevo! En esta película tenemos a Thor, directamente sacado de la mitología nórdica, en pleno conflicto con los gigantes de hielo. Después de desobedecer a Odín y poner en riesgo a su gente, incluyendo a su hermano Loki, todo esto porque atacan el planeta Jotunheim, Thor es castigado por su padre, y así es desterrado a la Tierra, le quita sus poderes y lo obligan a vivir como un humano. Es una historia sencilla, sí, pero muy efectiva nuevamente, como Iron Man. Tiene una estructura casi shakespeariana, caída, aprendizaje, redención, todo muy épico y teatral. Y de nuevo, como pasa con Iron Man, hay un gran contraste. En este caso tenemos a Asgard, que es épico, colorido, un mundo impresionante, que te deja con ganas de ver más. Y por el otro lado tenemos al pequeño pueblo de Nuevo México, donde Thor tiene que adaptarse a algo completamente ajeno y vivir como mortal. Ese choque entre lo divino y lo cotidiano funciona muy bien y le da una identidad a la película que para mí está bien. El tono es ligero, incluso es divertido, todo esto sin volverse ridículo. En el reparto tenemos a grandes nombres como Natalie Portman y Stellan Skarsgård, que cumplen bien dentro de lo que plantea la historia, pero el que realmente se roba la pantalla claramente es Tom Hiddleston, como el antagonista Loki. Cada escena en la que aparece suma, tiene presencia, carisma y una ambigüedad que lo convierte desde acá en uno de los mejores villanos y de los más interesantes de todo el universo Marvel. La película también expande un poco más el universo Marvel, introduciendo a los dioses al MCU, abriendo puerta a lo cósmico, plantando la base de lo que se viene, especialmente con todo el tema de el tercer acto, que empieza a tomar protagonismo y se convierte en una pieza central para el conflicto que se va a desencadenar un año después. Como punto flojo puedo mencionar que la evolución del personaje se siente algo apresurada porque la película es bastante corta, aunque esto para mí no arruina la película. En resumen, es entretenida, tiene identidad y presenta a uno de los mejores villanos que tiene este universo. Básicamente está bastante bien, así que más o menos la pongo por acá. Claramente no llega a la calidad cinematográfica de Iron Man 1, pero cumple. Eso está muy bien. Yendo a la otra película estrenada en 2011, tenemos a Capitán América, el primer Vengador. Y de nuevo, a diferencia de Thor, esta película se me hace bastante sosa. Esta historia está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Seguimos a Steve Rogers, un tipo débil físicamente, pero con un corazón enorme, que termina siendo elegido para convertirse en un super soldado, volviéndose así el Capitán América. Y acá está la cuestión. Para mí, cómo está ejecutada la película no me convence del todo. Durante buena parte de la cinta, Steve funciona más como un símbolo propagandístico. Esto está sacado directamente de los cómics. Recién más adelante se termina convirtiendo en ese soldado que uno espera ver en pantalla. Por mencionar lo bueno, el casting otra vez, como nos tiene acostumbrado Marvel, es muy bueno. Chris Evans encarna a Steve Rogers, Sebastian Stan como Bucky y Hugo Weaving como Red Skull. La ambientación está bastante bien lograda, aunque en muchas escenas se nota mucho la pantalla verde y ahí sí desentona mucho. Más allá de esto, la película no destaca en nada, ni en la música, ni en la acción, ni en las actuaciones. Simplemente existen. Siento que no hay nada memorable y el tono es muy soso, no me convence. ¡Me aburro! El villano es Red Skull y no está mal, pero veníamos de Loki, que es muy bueno, entonces se nota un poco ese declive. De todas formas es mejor que otros villanos de mierda que tiene Marvel por ahí. Y se ve que yo no fui el único que pensó esto de la película, porque por algo cambiaron mucho el enfoque y el estilo para su segunda película. Aporta cosas del universo Marvel, eso sí, la presencia del padre de Tony Stark, S.H.I.E.L.D. tomando forma, y de nuevo todo lo que tiene que ver con el tercer acto que va a ser importante para la película de los Vengadores. Pero bueno, siento que si bien la película no es basura, no es muy buena tampoco. Es muy olvidable, así que la voy a poner más o menos por acá. Dentro de la fase 1 termina siendo una de las más flojas. Y ahora sí llegamos al cierre de la primera etapa, la gran apuesta donde vamos a ver a todos los héroes juntos.
¿Funcionará? Bueno, la premisa es clara. Loki regresa luego de su supuesta muerte, roba el Tesseracto y empieza a mover los hilos para desestabilizar todo antes de que los héroes siquiera se consoliden como un equipo. Su objetivo: conquistar la Tierra con un nuevo ejército y conseguir el Tesseracto para una figura misteriosa que es que le proporcionó a este ejército. Y también un cetro mágico muy poderoso que será importante en el futuro. Y acá por supuesto los tenemos a todos: Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, que ahora es Mark Ruffalo, Black Widow y el irrelevante pero todopoderoso Hawkeye, que me olvidé de mencionar que apareció en la película de Thor. Creo que lo mejor de esta película es la dinámica entre los personajes. Las interacciones son muy buenas. El choque entre el Cap y Tony, la visión completamente distinta de Thor como un dios, cómo ven todos a Banner como algo difícil de controlar, los intereses de S.H.I.E.L.D. y cómo choca todo esto entre ellos es muy bueno. Hace que el equipo se sienta bastante real y los conflictos bastante genuinos. Y del otro lado, Loki, carismático, manipulador, siempre un paso adelante. No solo funciona como amenaza, sino que es el motor del conflicto entre los propios héroes. Y eso hace que cuando finalmente se unen, el momento se siente muy épico. Y sí, cuando llega la acción, funciona muy bien. La batalla final es un gran punto alto. Y acá hay que decirlo, el Hulk de Mark Ruffalo se roba la película. Funciona como fuerza destructiva. Me encanta verlo en pantalla. Ahora no todo es perfecto. La película tiene un bajón de ritmo bastante claro en la mitad. Se siente que hay que explicar cosas y acomodar piezas, pero claramente se pudo haber hecho de una forma más efectiva, como nos mostrarían después en películas posteriores de Marvel. Y después hay algo que es más personal. A mí la fotografía de esta película no me gusta para nada. A nivel visual, por momentos se siente como si fuera muy plana, como si fuera una serie policial de los años 2000. No tiene ese look cinematográfico que uno esperaría de un evento así. Y es raro porque todo lo demás apunta a algo grande, pero la imagen es como que muchas veces no acompaña. Tiene como ese filtro azul de película policial donde están grabando dentro de una oficina. No me gusta. Pero bueno, con todo y esos problemas, la película para mí funciona. Es entretenida, es épica y sobre todo respeta a los personajes y a sus relaciones, que es lo más importante que tiene. Y en su momento fue un verdadero acontecimiento. Recuerdo tener 13 años e ir a verla al cine. Y no solo eso, cambió la industria y a partir de acá todo el mundo quería su propio universo cinematográfico, ya que la película hizo 1.500 millones de dólares. Dicho eso, personalmente creo que no llega a ser tan buena como Iron Man 1, pero es mejor que todas las demás. Así que la pondría más o menos por acá. La fase 1 de Marvel cierra por todo lo alto. Y bueno gente, ese fue el video, espero que les haya gustado. Si fue así, denle like y suscríbase, que no cuesta nada y ayuda un montón. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios, así que si quieres comentar algo, tanto para decir si estás de acuerdo conmigo o para mandarme la mierda porque no te gustó mi top, bienvenido sos. Escribe acá abajo. Trataré de subir video más seguido y seguir con la saga Marvel en la fase 2 y la fase 3. Todo eso antes de que se estrene la próxima película de Avengers. Sin nada más que decir, eso fue el video. Nos vemos.